Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, la situación tiende a complicarse básicamente por el frente exportador y los problemas que ahora vamos a referirnos que están sucediendo en China. El consumo está respondiendo hasta ahora muy bien, ya no son los consumos del año pasado que estaban en el orden de los 50 kilos para esta altura del año per cápita, sino en el orden de los 53, 54 kilos. El mercado está fluido, todo lo que se ofrece se vende, todo lo que se vende se faena y se cobra, que no es poca cosa cuando uno ve las restantes cadenas de la carne, de otros productos. Hay una oferta de sustitutos muy importante, especialmente de pollo, que ha trascendido el dato. Voceros de la industria han hablado de que están en este momento cerca de los 50 kilos de consumo. Lo que se observa en el consumo en este momento es que ya no tiene la firmeza que tenía, no digamos en los primeros momentos de la cuarentena en marzo, donde hubo evidentemente un efecto estoqueo, como lo hubo en Europa, especialmente en Estados Unidos, en todos lados, una demanda puntual muy alta, pero la demanda ya no es, la demanda está cediendo, se está debilitando, por decirlo de alguna manera, pese a que cuando uno observa a través de la venta de supermercados, de autoservicios y demás, que los dos ítems que están mejor, en una situación relativa mejor, siguen siendo, no con los niveles de crecimiento con respecto al año pasado, de marzo, abril o mayo, sino que en junio ya hay una respuesta del consumo, lentamente se está debilitando, inclusive productos estrella como son los alimentos, inclusive los artículos de limpieza. O sea, dentro de esta cuarentena, en que está sometida más de la mitad de la población en la Argentina, hay sectores, este sector que se había mantenido relativamente afuera, porque el consumo de carne efectivamente, en términos físicos y en términos económicos, si la carne vale a moneda constante lo mismo que un año atrás, se está comiendo 3-4 kilos más, aumentó la demanda en términos monetarios por carne vacuna. La gran incógnita es, que se hacen todos, es qué va a suceder cuando entremos, cuando entremos en la pospandemia o en la nueva normalidad, como se llame, cuando en miles de hogares haya que volver a, ya no exista esta financiación que existe en todos estos 3 meses del no pago de la tarjeta, no el pago de algunos servicios, no el pago de ABL, de tasas, de impuestos, de alquileres, de colegios de los chicos donde hay una morosidad muy grande, de seguros, de cuotas sociales. La lista es muy larga. Estamos, cuando pase todo esto, se le va a encontrar un nivel de endeudamiento muy grande de las familias. Y ahí vamos a poner a prueba el consumo de carne vacuna en un momento donde uno proyecta para más adelante y los momentos de restricción de oferta de carne vacuna quedaron atrás, son enero, febrero, marzo, abril, ya mayo y ya junio empieza a subir y ya estamos mirando un aumento progresivo que toca su punto máximo de oferta en octubre, que es esperemos, supongamos que estamos saliendo de la pandemia en cuanto a actividad económica, incorporación de la gente al trabajo. El otro tema es la menor actividad económica que nos vamos a encontrar cuando todo esto pase, la menor cantidad de gente empleada, y otro tema es la caída de los salarios reales de la población. Con lo cual uno arma un panorama más adelante que donde cuesta encontrar factores positivos, porque efectivamente del lado de la oferta, como sucede todos los años, este además es un año donde tenemos una camada de novillos y vaquillonas, por llamarlo así, terneros, novillitos y vaquillonas, que se destetan en febrero, marzo, abril, que tienen una recría corta, pasan a feedlot y toda esa hacienda empieza a aparecer masivamente a partir de septiembre, octubre. Esto se está corriendo porque con el auge de las recrías, ustedes saben, el nuevo pico, lo vimos el año pasado, el nuevo pico probablemente ya no sea octubre, sino sea diciembre. Vamos a ver este año qué sucede. Hay mucha hacienda que se está vendiendo, está yendo al campo, no está yendo a los corrales. No ha variado sustancialmente la proporción, pero hay menos hacienda en los corrales, hay más hacienda en recría, mucha por cuenta inclusive de los corrales. Del lado del consumo, miramos hacia adelante y vemos eso, mayor oferta, suponemos que todo esto va a salir debilitado la población, los ingresos de la población,
la capacidad de gastar en carne vacuna, hay como una resignación del gasto dentro que favorece a los alimentos, favorece a algunos productos, por ejemplo los artículos de limpieza. Eso no se va a dar más adelante. Ahora vamos a una pausa, vamos a ver qué sucede con el tema de la exportación. Bueno, hablar de exportación es hablar de China. China el año pasado llegó en algún momento a comprarnos 1 de cada 4 kilos que producía la ganadería argentina. En este momento está debajo de eso, pero en este momento, esta última semana, hace una semana, ya venía mal el tema de China, venía con renegociación de contratos, con precios a la baja, con un mercado saturado, muy difícil de vender, muy difícil de cobrar, muy difícil. Una reedición moderada de lo que pasó en enero, febrero, con una caída vertical de la demanda china a raíz del problema del coronavirus. Ahora vuelve el coronavirus, era uno de los peligros que lo sabemos para Europa, lo sabemos para acá y lo sabemos especialmente para China, el peligro de una recaída en el tema del COVID. Hay un brote muy importante en un mercado de Pekín, Sinfadí, un mercado gigantesco, considerado el más grande en su tipo de Asia, de China y de Asia, con decenas y decenas de manzanas, donde hay más de 2.000 puestos, y donde se produce un brote entre la gente que ha visitado, entre los operarios, se empieza a investigar y se encuentra el COVID en una tabla de un puesto de pescado donde lo que se cortaba y era salmón, nadie quiere decirlo, pero aparentemente salmón de Noruega. A partir de ese momento se producen 100 infectados, se detectan 100 infectados. Esto empieza el jueves pasado. Hay entre 20 y 30 casos el lunes y vuelve a repetirse ayer martes. China, con una preocupación absoluta, estaba en el cálculo que eso sucediera. Se atribuye en primera instancia al salmón importado. Salmón es una importación muy importante, está en el orden de los 700 millones de dólares, pero se extiende rápidamente la sospecha a todos los alimentos, incluye la carne. La primera respuesta del gobierno chino, de los particulares, es parar la compra porque no saben qué va a suceder, y del gobierno chino de aumentar los testeos, los muestreos. En principio los alimentos no son una fuente de transmisión, pero después de lo que sucedió, de haber encontrado, eso puede haber estado ahí, no se sabe si lo llevó hasta ahí un infectado o también no se descarta que empecemos a considerar la posibilidad de que estén los alimentos o que sea transmitido por los alimentos. Eso es lo que dicen por lo menos las autoridades chinas. Esto hace pocas horas que lo tenemos, esto es prácticamente de esta semana, lunes, martes y miércoles. Las primeras reacciones, por supuesto, es la tendencia a la menor importación. De Sudamérica estamos mandando todavía mucha carne, agregado a lo que está exportando Australia, lo que está exportando Nueva Zelanda. Los volúmenes que están entrando de carne importada, sea vacuna, fundamentalmente por Brasil, que está tomando un protagonismo extraordinario en el orden de las 100.000 toneladas mensuales, y en cerdo, con la aparición en escena, lo dijimos, de Estados Unidos, con un volumen probablemente también de 100.000 toneladas mensuales. Esto no sucedía hace un año. China estaba en emergencia, pero no aparecieron dos bomberos del tamaño de Estados Unidos, del tamaño de Brasil, que se agrega a lo que está exportando Argentina, que es muy importante, a lo que está exportando los demás países, que el primer destino para casi todos es justamente China. En China hay un menor consumo, porque la gente, y esta es una de las cosas negativas que se están observando, el sector de food service, de comida fuera de casa, restaurantes, bares y demás, reabrió, pero no está en los niveles que se esperaban. Esto todo hablando hasta este nuevo brote de Pekín de estos días. Empieza el jueves pasado, eclosiona esta semana. Hay stocks acumulados que se pensó que habían quedado del año anterior, de esa super burbuja de importaciones de octubre, noviembre, diciembre. La gente come menos porque el cerdo vale el doble que hace un año, una respuesta elástica. Hay mucha carne importada, está entrando y sigue entrando como si nada pasara, y ahora sucede esto sobre llovido mojado. Ya la tendencia era volúmenes muy importantes, precios a la baja. Antes de este episodio, hoy por hoy no sabemos dónde estamos parados porque estamos esperando ver cuál es la respuesta de las autoridades chinas, que van a aumentar los muestreos,
Se aumentan los mestreos y se va trabando la entrada de mercadería. Eso va a significar dos cosas: menor cantidad de carne importada, porque todo eso se va a trabar en la aduana. Y la segunda, que está apareciendo, pero son horas y entonces uno no sabe si esto se va a afianzar o no, de que los importadores, para correr menos riesgos, tengan preferencia por importar carne de cerdo o de vacuno, pero especialmente lo que nos atañe a nosotros es el de vacuno, de países que tengan muchos menos casos de corona, de COVID. Ahí surge la posición muy mejorada, muy competitiva de Uruguay y de Argentina también, y la situación muy complicada de Brasil y sobre todo de Estados Unidos, donde ha habido plantas que están exportando a China, que han tenido 1000 casos, no han tenido 3 o 4 sospechosos, han tenido 1000 casos confirmados. Plantas muy grandes que estuvieron cerradas, y son plantas todas, como en todas partes del mundo, que están trabajando para el mercado chino. Entonces yo diría, la demanda de China va a continuar, los episodios se están sucediendo. El año pasado fue la feria de importación y exportación de noviembre, que fue una burbuja, el gobierno intervino, después descubrieron que había enormes volúmenes acumulados de carne en cámara, después ya en enero o febrero vino el coronavirus y se acabó todo, porque el mercado se cerró, y ya decían, bueno, ¿qué va a pasar cuando el mercado se reabra? El mercado se reabrió, era muy promisorio, se volvieron a importar grandes volúmenes, no los volúmenes de la burbuja del año pasado, octubre, noviembre y diciembre, pero volúmenes muy importantes. Lo hemos dicho varias veces, el volumen de volumen que se está exportando hacia China, eso lo sabemos rápido, salvo Argentina, lo sabemos rápido, porque sabemos lo que exporta Australia, Uruguay, Brasil. El volumen está en el 70% del pico, y está bien arriba de un año atrás. Está 30% por debajo del pico de octubre, noviembre y diciembre, que sabemos que no se va a repetir, por lo menos en el corto plazo, fue una burbuja especulativa, pero está arriba, por supuesto que bajó, pero está arriba de un año atrás. Siempre decimos, el mes próximo se pincha, pero ahora hay un dato circulando. Las exportaciones sumadas de todos los países en mayo habrían sido de 180.000 toneladas a China, pues sabemos el control le estamos mandando, qué negocios estamos haciendo. Sigue siendo muy alto, sigue siendo muy importante. Sigue siendo muy importante. Ahora, va a haber que esperar. El dato más importante casi ni siquiera es la carne, es que China controle este nuevo virus con 100, este nuevo brote del virus con 100 infectados, en una ciudad que había pasado bastante bien el episodio anterior del coronavirus, que es Pekín, con un mercado, de vuelta los mercados donde hay una gran circulación de gente, gran humedad, frío y humedad. Entonces, de vuelta, los chinos en una proporción muy importante compran en esos mercados en todo el país. Este es un supermercado, el mercado más grande de China. Pero de vuelta se va a poner el foco, si ese no es el medio donde pasan miles y miles de personas. Leímos ayer, tiene 2000 puestos, para tener una idea de la magnitud que tiene 100 manzanas, es una cosa gigantesca. Bueno, el gobierno chino, con toda la experiencia, está haciendo hisopados masivos, y bueno, vamos a tener que esperar por lo menos una semana, 10 días, a ver si este nuevo brote, que era una de las cosas que estaban dentro de los cálculos, ¿qué pasaba si había un rebrote? Que lo mismo pasa con Europa. Europa está teniendo una recuperación muy importante en materia de Hilton, volúmenes, precios muy altos, arriba de los $11.000, volumen recuperado, pero vamos a ver por cuánto tiempo. Es evidente que es la demanda de todos los restaurantes, distribuidores, en menor medida supermercados, pero sobre todo restaurantes, parrillas y demás especializados, que se quedaron sin enfriado. Es un mercado muy sofisticado que no funciona con congelado. Todo lo que entró en estos meses y está en stock está congelado. Esto necesita enfriado, pero Europa está mostrando señales. Vamos a ver que no se frustren, que no se corten. Ahora estamos ya en pocos días más, o en una semana más, 10 días más, estamos con los contratos a pleno con Israel. Estados Unidos está dentro de volúmenes pequeños, una alternativa muy interesante de China, pero estamos hablando de 40.000 toneladas a China mensuales, 2.000 toneladas a Estados Unidos, estamos hablando de magnitudes completamente diferentes. Pero es una salida más en este momento.
Mercado muy complicado, ya no es un cisne negro, son bandadas de cisne negro que aparecen periódicamente. Esto nos sigue dominando todo el panorama, el tema de COVID, China, la demanda de China, el mercado internacional. Hoy en la Argentina estamos en una proporción 75% consumo, 25% exportación. Suponíamos que si no sucedía este episodio de China, la magnitud de la exportación iba a crecer hasta estabilizarse en un 70-30, que fue muy parecido el año pasado, pasó eso, pero mayor debilidad del consumo en el segundo semestre, mayor oferta de un mercado internacional donde Argentina, después sobre todo de la revaluación del real de las últimas semanas, está en un lote que está competitivo. No es el caso de Australia, no es el caso de Uruguay. Vamos a necesitar exportar para colocar el volumen que va a aparecer en el segundo semestre de carne. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves.